La casa del extinto narcotraficante colombiano Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, considerado un símbolo del crimen, se desplomó por el paso de los años y no será reconstruida. Esta, que tiene una historia manchada de sangre, seguramente tendría muchas anécdotas por recordar. Como lo pueden ver al fondo, a escombros quedó reducida la casa del extinto capo del narcotráfico colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, luego de que se derrumbara por el mal estado en que se encontraba. Esta era una de las propiedades más queridas por el narcotraficante Pablo Escobar. También era considerada un escenario del crimen. La edificación colapsó 30 años después de su construcción por el mal estado de la estructura. Así lo explica el administrador del parque temático Hacienda Nápoles. Esta casa se desplomó, se vino abajo. Digamos, es una situación que tampoco nos coge por sorpresa, porque desde que nosotros empezamos a desarrollar este proyecto, recibimos en el 2007 la casa hecha ruinas. Algunos turistas ven con asombro las ruinas de la casa del capo. Sorprendida al llegar acá de ver que se haya caído, pero pues pienso que deben dejarla así por respeto a las víctimas. La casa fue famosa porque desde allí Escobar evadió la acción de las autoridades, organizó sus planes criminales y además fue visitada por algunas personalidades públicas. Estos escombros se mantendrán tal cual como quedaron mientras la administración del parque temático Hacienda Nápoles decide qué hacer con la casa. Desde Puerto Triunfo, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó pruebas al secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, de un supuesto plan desestabilizador apoyado por Estados Unidos en contra de su gobierno. Euclidio Sotillo, de nuestro canal aliado Venevisión, nos cuenta más. Así lo confirmó el jefe de Estado tras sostener una reunión de hora y media con el expresidente Samper en el Palacio de Miraflores. Allí Maduro agradeció la receptividad del secretario general de venir a Venezuela y escuchar sus denuncias, así como la solidaridad de la presidencia pro tempore de la CELAC, encabezada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Reiteró que seguirá haciendo los esfuerzos diplomáticos para proteger a Venezuela y garantizar la paz y la constitucionalidad, así como el derecho a la convivencia de todos los sectores de la vida nacional. Le he transmitido a nuestro secretario general para que él, como un hombre de paz, de experiencia, máximo vocero de nuestra UNASUR, nos ayude aún más a buscar, con el apoyo de UNASUR, que los Estados Unidos, sobre todo el presidente Obama, escuche a Sudamérica y América Latina y el Caribe. Por su parte, Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, reiteró la posición del organismo regional de rechazar cualquier intento de desestabilización a un país miembro del bloque, por lo que anunció que evaluarán la semana próxima las denuncias presentadas por el gobierno de Venezuela. Habrá una reunión convocada por el gobierno de Ecuador en su condición de país presidencia pro tempore de la CELAC, de la misma manera con el acompañamiento de la Secretaría de UNASUR y con la tal vez segura participación de la presidencia pro tempore de UNASUR, que hoy día está en manos de Uruguay, para recibir todas estas informaciones, para evaluar todas estas recomendaciones y para sugerir las acciones que puedan ser mejores para todos los venezolanos. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, también agradeció al presidente Maduro el apoyo de Venezuela en las conversaciones de paz que se realizan en la ciudad de La Habana entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. En el Palacio de Miraflores, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Los biopolímeros cobran miles de víctimas alrededor del mundo, incluso en países de Latinoamérica. Estas sustancias, que se comercializan aparentemente para perfeccionar partes del cuerpo, dejan consecuencias fatales en hombres y mujeres. Bessie Granja conversó con una víctima y nos explica los riesgos de perseguir la belleza con tratamientos quirúrgicos a bajo costo. El mercado de la estética maneja mensajes publicitarios con hombres y mujeres felices y con medidas perfectas, creadas en muchas ocasiones con retoques digitales. La promesa de la belleza rápida, a bajo costo, anima a la población a someterse a procedimientos de alto riesgo sin el aval médico. Las consecuencias son devastadoras.
Un rostro bello en 30 minutos, sin dolor ni cirugías, con tan solo una inyección. Son los avisos que circulan por internet. Pero ¿sabe usted qué contienen estas sustancias que se inyectan en rostro y cuerpo? ¿Son confiables? Las ofertas de las cirugías express se multiplican en el Ecuador, al mismo tiempo que las víctimas. Viajamos hasta Baba, en la provincia de Los Ríos. Allí conocimos la lucha de una mujer de 30 años que quiso mejorar el aspecto de sus glúteos, un deseo que la llevó a conocer a los biopolímeros. Lucía, ¿usted supo qué le inyectaron? Bueno, en ese momento me dijeron que era colágeno, pero en realidad no sé, porque ya eso me hice el tratamiento y luego ya nunca más vi a la persona que me hizo. Ella me dijo que hasta que se adapte al cuerpo me iba a arder, ya pasó el tiempo y bueno, cuando tengo mucho tiempo sentada me arde, me quema un poco. Lucía tuvo que someterse a una cirugía reconstructiva y eliminar los residuos de lo que tenía en su cuerpo, pues de no ser retirados podrían causarle incluso la muerte. ¿Ahora se arrepiente de esta decisión? Claro que sí, porque a veces uno tiene que primero investigar lo que uno se va a poner, sino que a veces uno se deja llevar por que ella quiere tener nalgas o que ella quiere tener piernas, incluso yo me quería inyectar en las piernas. ¿Qué son los biopolímeros? Son sustancias que se inyectan para rellenar partes del cuerpo. Comúnmente se usan en rostro, senos, glúteos y pantorrillas, pero son prohibidos, pues pueden contener desde aceite de cocina, glicerina, cera, silicona líquida, hasta polimetilmetacrilato. Él es Daniel Peñafiel, el cirujano reconstructivo que atendió a Lucía. Casos como el de ella, dice, van en aumento en la actualidad. ¿Qué daños producen los biopolímeros? Una inflamación es lo más leve que pueden provocar. La inflamación es enrojecimiento, edema, dolor. Y si pues el biopolímero o la persona que aplica el biopolímero por error pincha una arteria o una vena y el biopolímero viaja por el torrente sanguíneo, puede taponar las arterias renales, provocar una insuficiencia renal y la muerte. La comunidad científica calcula que en España y Latinoamérica existen más de 1 millón de víctimas que sufren por las lesiones de los biopolímeros. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Un hombre desafía la genética y la estética para parecerse a su villano favorito. Sale el nuevo tráiler de la película 50 sombras de Grey, pero en figuritas de Lego.